Tengan un cordial saludo a todos y bienvenidos a este espacio donde vamos a abordar el tema medidas cautelares en el proceso penal salvadoreño. ¿Qué son? ¿Qué significa cautelar? Tenemos que irnos al sentido etimológico de la palabra. Cautelar tiene el significado de prever, precaución y medidas para evitar un riesgo. En este sentido, si lo aplicamos al derecho penal, son las medidas que me van a asegurar, me van a salvaguardar que el proceso se va a completar y se va a evitar la frustración de la justicia a través de algún tipo de riesgo de sustracción del imputado o huida del imputado. Eso es lo que significa cautelar, prever, una medida de prevención. En el marco legal, ¿verdad? Ya que estas medidas están normadas por la legislatura salvadoreña, en este caso en el Código Procesal Penal, tenemos que desde el articulado 320 al 344 del Código encontramos toda la estructura, toda la metódica de lo que es las medidas cautelares. Tenemos tres elementos fundamentales que se ven en todo ese número de artículos, los cuales son: el número 1, que las medidas cautelares deben ser aplicadas a través de una resolución, no antojadizamente, sino que tiene que haber un campo, tiene que haber un proceso en el cual se dicta una resolución. ¿Quién la va a dictar? El juez a cargo, el juzgador, que debe ser aplicada una medida. Número 2, su naturaleza provisional asegura que estas deben establecerse en un lapso de tiempo determinado. Significa que las medidas cautelares tienen término, tienen un inicio y tienen un final. Y número 3, debe respetarse el principio de necesidad, según el artículo 5, inciso primero del Código Penal, que significa que debe haber una necesidad por la cual esta medida debe ser aplicada en proporción al delito que se está juzgando, al delito cometido. Tenemos tipos de medidas cautelares, son dos muy importantes dejarlas claras, que son las medidas cautelares reales y las medidas cautelares personales, de carácter personal. Las medidas cautelares reales lo que van a proteger es la responsabilidad civil, o son llamadas también patrimoniales, porque tienen que ver con la responsabilidad civil. Y en el caso de estas tenemos ejemplos como la caución, la fianza, el embargo, entre otras. En cambio, las medidas de carácter personal, estas ya están eminentemente dirigidas a lo que es la regulación, restricción de la libertad ambulatoria del imputado, de la persona que se está juzgando. ¿Por qué? Porque estas van a restringir un derecho fundamental, que es la libertad. Tenemos en este caso como ejemplos en el código la citación, detención del imputado, detención en flagrancia, detención por orden judicial, entre otras muchas. Luego tenemos lo que es la relación de las medidas cautelares con el marco legal internacional de los tratados que El Salvador ha firmado. En este caso tenemos dos. Tenemos el Pacto Internacional de Derechos Humanos, Civiles y Políticos, y tenemos la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. En el artículo 9, numeral 3 del Pacto Internacional de Derechos Humanos y en el artículo 7, numeral 5 de la Convención Americana, podemos encontrar cómo se establece la forma en que estas medidas tienen que ser dictadas. En este caso, las medidas cautelares o la restricción de la libertad ambulatoria, se dice que tiene que ser la excepción a la norma y no la regla general. Se deben buscar medidas para que la persona cumpla su proceso, todo el proceso penal, hasta llegar a una sentencia definitiva en libertad. Pero si existe, lo vamos a ver más adelante, ese peligro, ese riesgo de que esta persona escape o se fugue, en este caso se puede aplicar una medida cautelar. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Los fundamentos y los requisitos. Tenemos la apariencia de buen derecho y el peligro de demora, peligro de fuga, que es lo que mirábamos que es como lo primordial en este caso para dictar una medida cautelar.
Y tenemos los requisitos según el artículo 329, que lo cito literalmente porque es muy importante: que existan elementos de convicción suficientes para sostener razonablemente la existencia del delito y que el delito tenga señalado pena de prisión cuyo límite máximo sea superior a 3 años. En este caso son literalmente lo que dice la ley, porque es muy importante conocer los requisitos por los cuales se puede aplicar las medidas cautelares según el artículo 329 del Código Procesal Penal. Tengan un muy buen día. Gracias por compartir este espacio con nosotros y muchas bendiciones.